Saludos, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Les prometimos que iban a tener este especial NBA en ATBaser CBTV o como veamos que sea este formato. Y para ello tenemos a un habitual ya de estos programas, porque se ha convertido en habitual. Guillermo Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Y hoy debuta, no en ATBaser CB, por supuesto que no, porque lleva ya mucho tiempo con nosotros, pero hoy sí que se estrena en este formato YouTube, cantera de ATBaser CB. Neil, ¿cómo estás? Hola, bien. Pues aquí los tenemos a los dos, a Neil Delgado y a Guille Sebastián. Empezando por ti, Guille, que llevas más tiempo con este formato. NBA, primero que nada, ya te vimos a ti con las crónicas durante de temporada que ha estado Neil durante el verano con esas noticias, pero ¿qué sensación hay ahora respecto a la NBA, especialmente para el draft? ¿Cómo lo están afrontando los equipos así de manera general? ¿Qué has podido ver? Yo sinceramente creo que incertidumbre porque realmente aún no tenemos, por ejemplo, fechas para la agencia libre como tal confirmadas. El draft se iba a realizar en octubre y al final la fecha se ha puesto 18 de noviembre. Y luego el tema de que los rookies no han podido pasar por el March Madness, que por así decirlo les da prioridad. Yo creo que eso al final va a afectar a todo un poco. Neil, por introducirlo un poco y ya que está este tema también, la NBA parece que quiere empezar el día 18 de enero por parte de la Asociación de Jugadores, pero la NBA como tal, Adam Silver y su núcleo duro quieren empezar el 30 y que esté más pegado al draft, que es lo que vamos a empezar comentando. ¿Cómo lo ves tú? Porque se habla de que pueden perderse hasta 500 millones de dólares si no se empieza la temporada antes de que termine 2020. Diría, bueno, la NBA quería empezar más tarde, o sea, antes, el 18 creo que era, de diciembre, justo un mes después del draft, pero claro, los jugadores también quieren tener sus vacaciones y empezar más tarde, aunque puede suponer muchas pérdidas. La diatriba de si pueden jugar juegos, los preolímpicos parecen ya descartados para gente como Antetokounmpo, como gente como Jamal Murray, incluso para Daniel Theis, que es un escalón por debajo a ese estilo, pero Alemania también tiene que clasificarse y son esos tres nombres, por poner en algún caso, para los que sí o sí les va a afectar el nuevo calendario y no podrán estar en el preolímpico, pero yendo a lo que estamos hablando, vuelvo contigo, Guille, draft. Muchos nombres para el número uno, los Warriors haciéndose los escurridizos, por decirlo así, los Warriors muy metidos en el draft, pero también muy pendientes de sus temas económicos, como vamos a hablar también, pero ¿qué crees que van a hacer los Warriors? Porque han dicho 1000 nombres, incluso al israelí Deni Avdija, que ahora también comentaremos qué europeos están más arriba, pero ¿qué pueden hacer los Warriors ahora mismo? Yo sinceramente creo que los Warriors tirarán más por James Wiseman, porque creo que es un interior que podría venir muy bien y creo que es algo que le falta a los Warriors desde Bogut, por ejemplo, que es verdad que Bogut no aportaba en la anotación como tal, pero creo que un jugador como Wiseman les vendría muy bien y creo que se van a decantar por Wiseman, pero veremos. Neil, ¿tú qué ves? Yo Edwards, creo Avdija, que otro nombre. sí, o traspasarán para tener el pick 6 o 5, que son de Atlanta o Cleveland, para poder coger a Villa, para que les dé defensa y Sí, organización, ya que los pivots sí que es verdad han tenido a Bogut, pero eran sobre todo piezas para defender, sí. y Wiseman desataca por su ataque. Y así como visión general para los Warriors, ya que hemos empezado por los Warriors, lo hablamos, Guille, los Warriors están en problemas, seriamente Sí, sí, económicamente, sí. a pesar de tener una ventaja económica en cierto aspecto. Sí, tienen el problema del Chase Center, que iba a ser en principio una de sus principales ingresos, y luego con el tema de la pandemia pues tenían palcos comprados por millones de euros, todo eso suponían ingresos que pues no van a tener, y aparte está el problema de que tienen un dinero que pueden gastar o no, que viene del traspaso de Iguodala, y tienen ese problema que en el caso de que decidan invertir ese dinero en un jugador, se vería aumentado el impuesto de lujo que deben desembolsar. Neil, ¿cómo lo ves? Parece que los Warriors iban a escalar en posiciones, se hablaba mucho de que este año podían volver a ser los grandes candidatos, pero el coronavirus les ha pillado como a todos.
traspuestos y puede que no sean tan buenos candidatos para eso, no uno de los top 3 como podría ser junto a Lakers, incluso junto a los Bucks, tal como está el tema, incluso Miami Heat después de lo que hemos visto en la burbuja, pero les va a bajar un listón al menos. Hombre, la base del primer anillo la siguen teniendo. Repítelo porque estamos aquí probando también efectos de sonido de cara al programa, pero... No, me decía que la base del equipo, Curry, Green y Thompson la siguen teniendo. Y además, sumándole el segundo pick, a lo mejor sí que es verdad que económicamente no pueden ofrecer tanto, pues están en puestos de lujo, pero siguen teniendo, no sé si eran 17 millones o así, de la acción de traspaso. Y viendo un poco la lista del top 15 al menos, bien posicionada equipos como Boston que recibían esos picks por parte de equipos como Memphis en algunos traspasos, pero sobre todo con la sensación de que los europeos están bien posicionados. En teoría, por lo que estamos viendo en algunos mocks, como comentaba Guille, como comentabas tú también, Neil, tenía Abdillah muy arriba, el francés Kylian Hayes, que ya está preparándose de cara a ese draft, sea cuando sea cuando sea su debut en la NBA también subiendo escalones. Tenía Abdillah, estaría en torno al top 5 y Kylian Hayes tampoco saldría mucho de ese top 5. No sé si habéis podido ver a estos jugadores, especialmente Ardilla, que en Euroliga y en la Liga israelí ha acabado saliéndose, y Kylian Hayes, más escondidito, por decirlo así, en Ratio Farm Ulm en Eurocup, y que ya en la burbuja alemana que hubo para terminar la competición no estuvo presente de cara a este draft. Sí, yo creo que al final la NBA estos últimos años se ha visto, ya se busca más y se valora más el talento europeo, más que lo que se hacía antes, y podemos ver ejemplos como Bogdanovic, tanto el serbio como el croata, ambos muy importantes en sus equipos, y bueno, Luka Doncic, que no hay más que decir de él, y creo que el talento europeo se está posicionando ya en la NBA y está ganando el respeto que no tenía hace unos años, en mi opinión. Neil, ¿cómo lo ves? Sé que no estás tan enganchado al respecto, pero ¿qué te parece a ti que estos europeos estén tan arriba? A Kylian Hayes sí que creo que no lo he visto nunca, y a Dennis Villa muy poco, porque en Euroliga jugaba nada, 5 o 10 minutos. Entonces Sí, no más sé mucho. rotación y tal. Sí, sí. Pero, hombre, últimamente los europeos han tenido muchas más oportunidades que antiguamente. Y más si cabe con nombres como Alexei Pokusevski, el serbio del Olympiacos, que también está haciendo las cosas bien y que ha estado durante mucho tiempo en el Olympiacos, en el equipo B, en ese equipo B extraño que hemos comentado alguna vez en otros programas, que el Olympiacos está en segunda división por motivos extradeportivos. Y eso, Alex Pokusevski, se espera en el futuro a Roko Prekacin, que es el croata, que lo vimos también, lo tienen en ATBAS RCB, todo lo que hizo en el Adidas Next Generation el pasado mes de diciembre, cuando llegó con la Chibona a Valencia a jugar ese torneo de Euroliga. Y algún nombre que me gustaría destacar, una pena lo de Bit Krejci y su lesión, que a lo mejor le hace bajar puestos, pero Theo Maledon también, que es uno de los nombres que no aparece tan arriba junto a Pokusevski, el francés de Las Bell, muy buen dominio de balón, siendo clave este sí que en el Las Bell, y lo comentabas tú, Neil, que el nivel de los europeos ha crecido, pero Guille, para ti, ¿crees que la impresión que hay respecto a los europeos ha mejorado? Ya no es lo de Petrovic, que Petrovic era un genio, el Mozart del básquet se le llegó a llamar, y que tenía minutos de la basura en Portland junto a Fernando Martín. ¿Cómo ha cambiado esto? Pero ¿tú crees que ya hay consolidación? Sí, a ver, yo creo, por ejemplo, se vio con Luka Doncic, porque Luka podría haber sido perfectamente un número 1 del draft y no lo fue. Y luego creo que el talento, pues, o sea, tú hablabas antes de Pokusevski, que yo he estado leyendo antes que sí que podría entrar en una primera ronda del draft. Y al final lo dijo LeBron sobre Calderón, que los jugadores europeos, por así decirlo, imprimen inteligencia en la NBA y le dan al juego norteamericano algo que nunca han tenido. Entonces yo creo que es algo muy positivo para la liga. Y ya yendo a nombres americanos, porque al final los nombres americanos siguen estando ahí, porque al final es la liga americana de Estados Unidos, no de América como continente, que me quede clara la comparación, pero
Hay nombres como Obi Toppin, nombres como Anthony Edwards, que lo hemos hablado. También está Devin Vassell, Isaac Okoro, Jace Wiseman, que lo hemos comentado también. Tyrese Haliburton, del que llega muy buenos nombres. Cole Anthony, que lo veo cayendo bastante. O sea, aquí, de hecho, también le dan el número 14 en el NBADraft.net, donde estoy visualizando también yo un poco algún draft. Sale Jalen Smith con el 14 de Boston, un power forward interesante, un ala pivot. Y también se olvidan un poco de un nombre que al final, como no tanto a Lamelo, porque Lamelo le ha beneficiado todo el run que había alrededor de su padre cuando se fue a Lituania, pero además de estar jugando algún partido en Australia y tal. Pero a RJ Hampton sí que le ha podido pasar un poco. Ahora no, el jugador que está ahora mismo en Oklahoma City Thunder también, que Terran Ferguson, que estuvo que tenía menos minutos, por supuesto, que RJ Hampton, porque el talento que se prevé de RJ Hampton es descomunal, pero ¿creéis que le ha pasado factura a RJ Hampton este caso, el de irse a Australia, como le pasó un poco a Brandon Jennings cuando se fue a Roma, a pesar de que en Roma ha jugado Euroliga? A ver, yo creo que es diferente porque Brandon Jennings ya había tenido una carrera en la NBA, por así decirlo, y Hampton lo que ha buscado ha sido formarse. No, Jennings, de hecho, llega a la NBA previamente pasando por Roma, y es cuando... Vale, pues me he equivocado. Que es cuando se le llegó a comparar con Ricky Rubio y toda esta historia, sí, pero viendo así un poco, con Terran Ferguson, que es un jugador de menos nivel que el que se presupone de RJ Hampton, y siendo sobre todo un caso más parecido al de Brandon Jennings, a pesar de que Brandon Jennings tenía las expectativas por las nubes. Me quedo contigo, Guillermo, si lo aclaro. ¿Qué expectativas crees de que puede tener RJ Hampton? Y luego pasamos con Neil. A ver, yo creo que RJ Hampton pues ha hecho igual que la Melo Ball. Bueno, primero yo pienso que la Melo Ball veremos cómo se adapta a la NBA, pero yo creo que también cuenta con un poco de hype, igual que le ha pasado al hermano. Y luego en el caso de James Hampton, sí que es verdad que al principio de la temporada se le ponía incluso en top 10 de predicciones e incluso ahora está bajando a más del puesto 20. Entonces creo que veremos cómo se adapta, pero yo creo que sí que puede ser un jugador interesante por algunos equipos. Neil, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que el no jugar en la universidad, que ahora no, aunque se esté expandiendo todo el mundo, sigue siendo lo más importante y o sea, los jugadores de ahí siguen teniendo más importancia, por eso ha bajado tanto, pero puede seguir siendo un muy buen jugador igualmente, el talento sigue estando allí. Y dentro de estos casos raros, si lo que veo es lo que parece, hay un italiano en la Universidad de Arizona, si no me falla la memoria, que es Nicolo Manion, que es base, que ya ha debutado con la selección italiana y todo, que tiene muy buena pinta. Debutó en las ventanas este muchacho, que lo está haciendo bastante bien, pero no tengo visto si este Manion va a jugar en NCAA el año que viene, bueno, esta temporada ya de por sí, o va a dar el salto, pero es un jugador bastante interesante que es un poco mezcla de lo que fue, mezcla en cuanto a nivel institucional, me refiero, porque un poco Dev Seleskrempt en su momento, que era alemán, pero se puso a ir en Estados Unidos y hizo ciclo universitario en Estados Unidos, igual que Leisa en Lituania. Pero ¿creéis que está volviendo, ahora que para cerrar un poco este tema del draft, está volviendo la idea de que los europeos también pueden irse a Estados Unidos y que sean considerados como estadounidenses? Más reciente el caso de Domantas Sabonis, el hijo del mítico Arvidas Sabonis. Ahora tres europeos, tres españoles, de hecho, en Maryland, con el valenciano Alfonso Faurel, que entrevistamos en su momento, Golden Dyke, o también Santi Aldama, el canario. ¿Cómo veis vosotros este proceso? Empezando por ti, Neil. Sí, puede ser. Allí jugar en la universidad no te aporta lo mismo que jugar profesionalmente y puede que alguien prefiera lo que te aporta allí. ¿Guille? Yo creo que es bueno porque el nivel de desarrollo de entrenadores que hay ahí se sabe que es muy bueno. De hecho, hay jugadores que en muchas entrevistas han contado que tienes un entrenador personal para ti, un nutricionista para ti. Y creo que el nivel de desarrollo de jugadores allí es, o sea, no digo que en Europa el desarrollo de jugadores sea malo,
pero lo que hay allí es otro nivel. Entonces creo que eso es positivo para cualquier jugador europeo que decida irse allí o bien sea fichado. Pues cerramos un poco el tema draft. Si al final queréis comentar alguna cosa más, lo reabrimos, pero vamos a centrarnos ya en los traspasos que ya ha habido, porque la agencia libre, como comentamos, no se ha abierto aún, pero eso no implica que en los despachos y en los banquillos ya haya habido movimientos. Vamos a empezar por el equipo que más se ha movido, de hecho, porque en Filadelfia se ha movido ahí Brett Brown, ha llegado un hombre con muchísima experiencia, con un anillo ya de campeón, como es Doc Rivers, y ha llegado también Daryl Morey, que ya se marchó de Houston como director deportivo por hacer el cambio de la nomenclatura NBA a Europa. Daryl Morey, Doc Rivers, que ya se ha visto a Daryl Morey, hablando con Joel Embiid, al menos así lo ha publicado el propio Morey en redes sociales, y Embiid también le ha dado me gusta y todo este tipo de parafernalia. Pero ¿cómo veis a Filadelfia después de estos movimientos en los despachos, literalmente? Yo creo que lo tienen también muy complicado porque estoy viendo aquí que tienen, tienen 5 jugadores con salarios para varias temporadas y creo que en el aspecto salarial lo tienen muy complicado. Veremos que hace Daryl Morey, si hay alguna sorpresa. Se lleva rumoreando desde hace meses de Ben Simmons o de Joel Embiid. Veremos lo que ocurre, pero yo creo que Filadelfia ahora mismo tiene un problema porque ha estado en una crisis de resultados, o sea, llevan varios años ya fracasando en los playoffs y veremos si pueden sacar esta situación adelante, pero sinceramente creo que lo tienen bastante complicado. Y más si quieren realizar un traspaso cuando, por ejemplo, Embiid va a cobrar 3 años más por 30 millones y Simmons más de lo mismo, pero entonces creo que incluso para hacer un traspaso lo tienen muy complicado. Sí, se apunta a que Ben Simmons tiene el interés de Wolves y Warriors por Wiggins, y a ver qué hacen con Wiggins en Filadelfia, y Ben Simmons que les podría venir algo mejor en los Warriors, o eso parece el interés que pueda tener el conjunto de ahora San Francisco con esas camisetas, que al final también le dejaremos un espacio a las nuevas camisetas. Pero parece que esos son dos de los equipos que están centrados en querer fichar a Ben Simmons, y por su parte Tobias Harris, un contrato muy alto. Neil, ¿cómo ves tú todo esto? El contratazo de Tobias Harris prácticamente inmerecido, a pesar de que lo hubiera hecho bien anteriormente, y el caso Ben Simmons. Joel Embiid parece el que va a ser la pieza angular de este proceso 2.0. Pues sí, a ver, han renovado el Tom Brand, que eso no lo has dicho, pero también es muy Sí, es cierto, buen apunte. Y bueno, el contrato de Tobias Harris es verdad que llegó siendo un buen jugador de 20 puntos la temporada que llegó, pero el contrato es muy alto, igual que el Horford. Y encima son muy largos los contratos, y todo lo que habían construido durante muchos años, que ya tenían un buen futuro en los jóvenes, ahora a no ser que ganen ya, lo han desperdiciado con esos contratos. Sí, Sí, yo pienso, por ejemplo, sí. sinceramente pienso que el traspaso de Dario Saric fue un error, en mi opinión, porque creo que tenían ahí un buen núcleo joven que podrían haber construido y al final lo único que han hecho es cargarse de salarios altos con Horford y Tobias Harris, y un problema que habían solucionado durante años, que habían estado muy bajo en la tabla y todo. Creo que lo que han hecho es complicarse aún más el problema. Sí, el traspaso también de Markel Fultz, que al final ha resultado ser un base bastante útil en Orlando, no a lo mejor con el impacto inmediato que esperaban, pero sí muy buenos números para un tipo que se operó del hombro y todo este tema. Dario Saric, que al menos es el croata que se mantiene en la NBA, porque Dragan Bender, hablando de Maccabi, ha vuelto a Israel a seguir jugando, a volver a jugar Euroliga, como ha pasado con otro croata, como es Ante Sisic. El tema de los croatas, un día, si ustedes lo quieren, nos lo ponen en comentarios, nos dan me gusta y nos siguen y nos dicen, oye, hablad de los croatas un día, qué pasa con los croatas en la NBA, y un día le dedicamos un programa específico. De momento, centrarnos en eso. Horford también, un caso muy similar al de ¿quién era? Paul Millsap, que no me salía el nombre, disculpen. Paul Millsap, que sin embargo estaba cobrando 30 millones en los Nuggets, y los Nuggets han llegado a la final de conferencia, que sí, que pueden pensar Paul Millsap, un tipo ya cargado, con muchos años de NBA, con muchos años jugando playoff, pero parece que puede estar en las últimas, y sin embargo ha dado la talla en unos Nuggets que han llegado
estado lejos. Al final, el contrato de Paul Millsap como en mayor medida el de Chris Paul sí que a Chris Paul. Y hablando de Chris Paul, aunque ya no sea su equipo, Houston Rockets. Nuevo entrenador, nuevo director de operaciones, ya que ahora Murray no está. D'Antoni, que se ha ido a otro equipo como son los Nets. También ahora por de preferencia hablaremos de los Nets. Y Guille, nuevas caras en los Rockets, pero parece que la misma idea. Sí, al final se fue D'Antoni, pero es lo mismo que Filadelfia e incluso aún peor. O sea, se ha visto el rendimiento de Westbrook que no ha sido el esperado. Creo sinceramente que la semifinal de los Rockets fue un lastre para su equipo. Tuvo un partido de, no sé si fueron 8 pérdidas, no me acuerdo ahora el dato, pero creo que se han equivocado con Westbrook, a pesar de que yo creo que es un gran jugador, pero nunca, no es un jugador que aporta, no es un jugador que te gana un partido. Entonces creo que es un gran jugador, pero individualmente. No creo que sea un jugador que te vaya a dar un anillo. Y al final le quedan 2 años de contrato más una opción de jugador por 40 millones. Entonces estamos en las mismas. Lo mismo que Filadelfia, fracaso deportivo, salarios comprometidos y veremos qué pasa. Pero creo que también es un equipo con muchos problemas de cara al futuro. Neil, Stephen Silas, el hijo del mítico Paul Silas, será el nuevo entrenador de Houston Rockets. Estuvo trabajando con su padre, Hall of Famer, ya consolidado y ahora mismo ha estado en Orlando como asistente durante muchos años, pero incluso y en la última etapa con Dallas Mavericks, que veíamos también a Mark Cuban en redes sociales felicitarle por su trabajo, a Stephen Silas, y cambio la dirección, como decíamos, del presidente de operaciones, de ese director deportivo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú este cambio de situación y sobre todo apostando por un técnico relativamente joven porque tiene 47 años aún, solo el nuevo entrenador, Stephen Silas? El entrenador, no conozco mucho su estilo de juego, no sé cómo lo hará, pero yo creo que el problema ya no es por el traspaso de Chris Paul, porque si Chris Paul se quería ir y no se llevaba con Harden, se tenía que ir, es más por el traspaso de Capela, que era un jugador que funcionaba muy bien allí. Y se ha visto contra Anthony Davis, que es el peor contra el que han jugado, bueno, pues sí, de nada, pero no tanto, que no. PJ Tucker, por muy bien que lo hiciesen, no podía pararlo. Sí, al final está el tema de que querían a gente como el que ficharon de Filadelfia, ahora no recuerdo el nombre. A Covington, efectivamente, a Robert de Filadelfia buscando algo más. Llegaba de Minnesota, de hecho, porque Filadelfia ya, en lo que hemos comentado, se había deshecho de Saric, se había deshecho de Covington, ya se había deshecho de otras piezas jóvenes en otros momentos, pero es que al final los Rockets tenían una idea de actuar, por decirlo así, como era con el caso de Murray, y ahora mismo van a cambiar dinámica completamente, porque Murray, que ahora se va a encontrar en Filadelfia un equipo sin tiradores y va a coger tiradores a más poder, a pesar de que Filadelfia se haya deshecho de Redick y todo este tema. Pero es dos dinámicas completamente diferentes. ¿Cómo veis que pueda influir de golpe este cambio en los dos equipos? Yo creo que, yo no sé si Mori intentará hacer lo mismo que ha hecho los Rockets, veremos qué pasa porque allí tienen un pivot de referencia como Joel Embiid, entonces no sé sinceramente lo que buscar allí y creo que en el caso de los Rockets, pues como decía Neil, creo que se equivocaron con Capela porque luego se ha visto como han tenido, y no se enfrentaron por ejemplo a Denver, pero les hubiera pasado lo mismo contra Jokic o contra interiores de referencia en el oeste y veremos cómo cambia la cosa, pero creo que lo tienen los dos difícil y veremos qué movimientos hacen. Es cierto que el cambio de Capela, teniendo en cuenta quién era Daryl Morey, era correcto, porque era un estilo de juego diferente, a pesar de que no le fueran las cosas bien, pero ahora que van a cambiar al entrenador, Neil, porque lo has comentado tú y te lo digo, ¿cómo de importante puede ser ahora mismo la baja de Capela en su momento para el nuevo proyecto de los Rockets? Pues sin pivot ya además de la baja de Capela es que no tienen dinero para firmar a otro. Claro. No ser que sea un Aaron Baines, que este año es agente libre, que cobra unos 4 o 5 millones, no tienen para traer a alguien. Tienen ahí
tienen ahí a Tyson Chandler, pero claro, pues la edad ya pesa, pero no Que juega prácticamente está retirándose del draft de Pau Gasol, todo hay que decirlo, 2001. Sí. Pero ¿cómo está este hombre que llegó a ser clave en el anillo de Dallas Mavericks y fue defensor del año en sus primeros años en los Knicks? Pero Sí. es lo que dices. Y bueno, el tema está ahí. Los Rockets han cambiado de dinámica y les ha podido pesar ese efecto Daryl Morey. Veremos cómo le pesa a los Sixers el caso del proceso y todo lo que han podido hacer mal para no apoyarse en ello. Esas bajas, les recordamos Markel Fultz, Dario Saric, Robert Covington, que han sido piezas clave en algún momento del proyecto y que ya no lo son. Y hablando ya de la agencia libre, un poco en clave a salto de mata, por ver lo que pueda pasar, por ver cómo se va a gestionar todo eso, se habla de muchas cosas, se habla de, ya lo hemos dicho, Ben Simmons por una parte, Marc Gasol que parece que está esperando ya que para volver a Barcelona, o eso parece según se dijo primero desde España y luego parecía ESPN confirmarlo por otras vías de que se decía, pues sí, va a acabar en Barcelona o veremos qué pasa. ¿Cómo veis vosotros que pueda darse esta agencia libre tan loca con jugadores como Facundo Campazzo e incluso Gaby Deck desde el Madrid dando ese salto a la NBA si reciben buenas ofertas? Campazzo de momento ya se está pagando esa parte de los 6 millones de esos 6 millones que tiene para ser traspasado a la NBA, que los pagará en prácticamente 6 años porque no le da para más entre la limitación de los $175.000 que tiene NBA, luego en la parte que pagará Campazzo. Pero ¿qué nombres creéis que pueden ser los más importantes en la agencia libre tal y como está el mundo? Yo creo, por ejemplo, que DeMar DeRozan podría ser un nombre importante. Y se dijo hace poco que se ve que no estaba a gusto del todo en San Antonio. Yo creo que es un jugador que podría ser, si no primera espada, pero segunda espada en cualquier equipo que pueda aspirar al anillo. Luego también tenemos, por ejemplo, a Harrell, o que puede aportar en cualquier equipo. Hayward, sinceramente, creo que renovará en Boston por mucho menos dinero, pero creo que renovará. Luego también tenemos a Siakam, que también creo que seguramente renueve, pero tenemos varios nombres por ahí. Por ejemplo, también creo que está el de Drummond, que no sé si acaba contrato, tiene opción de jugador, ahora mismo no lo Opción sé. de jugador. Drummond al final se ha cogido a su contrato en Cleveland, es lo que parece que va a pasar, no se puede decir de forma oficial porque hasta que no llegue realmente la agencia libre no se puede acoger a ese contrato, pero se apunta a que Drummond se quedará, un Drummond muy venido a menos desde aquel Mundial de 2014 que ganó con Estados Unidos en España, pero sí, es un nombre que podría ser interesante. Gordon Hayward seguramente se quede en Celtics o acabe en Indiana, que parece que tiene interés, otro que ha cambiado de entrenador. ¿Cómo veis la llegada de Jay? Ahora, perdón, quedamos en la agencia libre y ¿algún nombre más, Guille? Por aquí, pues a ver, tengo también por aquí el nombre de Anthony Davis, pero claro, en principio debería firmar por el máximo en Lakers. Bueno, también está por aquí Conley, que tiene, creo que Se le opción de acaba el jugador. contrato de Memphis prácticamente, sí. Se le acaba. Pues ¿Se le acaba entonces, este año? ¿quién? A Conley, no pensaba que le quedaba otro. Conley, No. O sea, al final es un jugador que no ha acabado de encajar bien en Utah, ha tenido también lesiones, pero es como Hayward, o sea, es un jugador que aunque físicamente no esté bien, en cualquier momento puede aportar, y ya vimos todos los años que ha tenido en Memphis. Creo que en cualquier equipo también podría ser una pieza clave. Sí, 33 años ya tiene Mike Conley, según lo que estoy viendo, 13 años de experiencia en NBA, pero firmó sin duda alguna. Bueno, este año parece que aún puede tener ahí el contrato, aún tiene contrato, y al año que viene, y a la temporada siguiente sería agente libre, agente libre, literalmente, Sí, un tiene restricted free aquí agent, que es lo que se. No, estoy viendo por aquí que tiene una opción de terminar su contrato Tiene una unilateralmente, si él quiere. Puede early rescindir el contrato. termination.
pero viendo cómo está el mundo, viendo que ha tenido hace poco a su tercera hija, viendo que van a rebajar los salarios, que es algo que no hemos comentado, pero la NBA si no va a empezar antes, obviamente rebajará los salarios, y si la cosa no va bien, de buenas a primeras les quitan un 30% del salario y luego se lo volverán a dar. Sí. Yo creo que Conley se acogerá a ese contrato. Raro sería que no se acogiera, igual que ha hecho Drummond, pero Anthony Davis, que parece que se sale de este contrato que tenía en Pelicans para firmar uno nuevo con Lakers, donde recibirá un pastizal, seguro, a pesar de que ya no es tan joven como parece, porque tiene 27 años Anthony Davis, pero sigue siendo joven, sigue teniendo mucho talento por ofrecer y sobre todo que sigue siendo una pieza clave especialmente de los campeones actualmente de la NBA. Neil, le he comentado a Guille los nombres que él sacaría a la agencia libre. ¿Qué nombres crees que pueden ser los de la agencia libre? No sé, los que ha dicho Hayward y esos, y de los que se ha dejado Bogdanovich, ahí sí, Bogdan, que es restringido, y ya se ha hablado de que a Bucks le interesaría un traspaso, y Van Vliet. Pues bueno, nombre, la verdad es interesante ver cómo se puede gestionar todo esto. Y Indiana Pacers, que es uno de los nombres que no tenemos mirado, pero es uno de los equipos que puede ser la sorpresa dentro de esta situación, dentro de este colapso mundial que hay. Puede ser uno de los grandes agitadores de la agencia libre, con Nate Bjorkgren, que es el nuevo entrenador, después de que echasen a Nate McMillan, la regla, por si alguien no la tiene clara, de Larry Bird, 3 años como entrenador y siguiente, igual que pasó con Vogel, y lo mejor de todo, Larry Bird como entrenador hizo lo mismo cuando estaba entrenando a Reggie Miller en los Pacers, así que nada que juzgar con Larry Bird, ese ciclo de 3 temporadas fuera, 3 temporadas fuera, pero chicos, ¿cómo puede afectar esa incertidumbre, este nuevo entrenador que parece que tiene buena pinta, pero que se sabe poco, como hablábamos también de otros nombres como Stephen Silas en Rockets, pero ya el apellido puede decirnos más cosas, pero este Nate Bjorkgren, ¿qué creéis que puede aportar a Pacers? ¿Y cómo creéis que se va a mover Indiana en el mercado? Porque al final es un sitio interesante, pero ahora mismo no tiene prácticamente ningún referente. Oladipo se puede ir, Sabonis, que lo comentamos al principio por otros temas, parece el claro pilar del proyecto. Tuvieron buenos fichajes también con Brogdon. Miles Turner ha quedado ahí un poco como en un segundo plano. ¿Cómo veis a Indiana? Empezando por ti, Neil, mismo. Pues sí, el entrenador no, es verdad que no es muy conocido, pero bueno tiene que ser, si no me equivoco, ha estado ha estado de entrenador asistente con 2 entrenadores del año, Nick Nurse y Dwayne Casey. Y, eso es, en Toronto. Y en cuanto al equipo, tienen un buen quinteto, pero creo que les falla el banquillo. Yo sinceramente creo que hay 2 nombres que creo que van a mover sí o sí, por lo que se ha hablado últimamente, que son Miles Turner y Oladipo, porque al final a Oladipo le falta un año de contrato, entre lesiones no ha acabado de dar el rendimiento que sí dio en esa temporada que promedió más de 20 puntos, y creo que Miles Turner aún no ha acabado de explotar y sí que pienso que por él podrían buscar un traspaso. Y creo que sinceramente lo que van a hacer es construir alrededor de Domantas Sabonis como pieza principal, y a partir de ahí, pues de los movimientos que saquen, o sea, de los jugadores que saquen por Turner y Oladipo, pues construir un proyecto. ¿Algún nombre que creáis que puede ser más allá de ese núcleo que tiene Indiana? ¿Algún nombre que creáis que de verdad le interesa a Indiana para poder fichar, así como opinión personal? ¿Algún nombre que digáis, este tío seguro que Indiana lo quiere buscar, o este nombre encaja en Indiana? ¿Algún nombre? Yo sinceramente es que sí que creo que, aunque creo que Hayward se va a quedar en Boston, sí que creo que Indiana le vendría muy bien, porque es un juego, se ha visto en Boston que antes se decía que era únicamente un anotador y se ha visto en Boston como puede hacer de todo, tanto defensivamente, tanto en cualquier aspecto del juego. Entonces creo que un jugador así versátil a Indiana le vendría muy bien. Neil, ¿algún nombre aparte de este Hayward que ha tenido ya su cuarto
descendiente y a lo mejor por cómo está el tema decide no marcharse Boston simplemente por eso, como hemos visto algún caso en baloncesto europeo, como les hemos comentado en otros programas. Neil, ¿cómo lo ves tú? Me parece que encajaría bien y si no, aunque creo que deberían buscar gente más joven, así pienso en Ibaka, que es parecido a Miles Turner, pero con tanto juego interior para así tener más espacio para Sabonis. Es igual. Cerramos Indiana Pacers y nos vamos al último equipo que hablaremos hoy, porque otro día ya les cogeré por banda a estos dos señores también y hablaremos de más equipos cuando vaya a empezar la temporada y por qué no, un especial del draft, ya veremos cómo se mueve todo esto. Pero el gran agitador en cuanto a banquillos, Brooklyn Nets, Steve Nash, Amari Stoudemire, que prácticamente me da vértigo decir que este hombre, después de haber estado jugando en Maccabi y haber estado en Hapoel Jerusalén, diga, pues me voy a entrenar, me voy a poner como técnico asistente de los Nets después de haber estado jugando en los Knicks, que también tiene su gracia. Y por último, que ahora luego lo comentaré, Mike D'Antoni. Es a la inversa prácticamente de lo que pasaba en los Suns, donde D'Antoni era el director, por decirlo así, Nash y sobre todo Stoudemire ejecutores. Y ahora ya es como que los aprendices le dejan sitio al maestro para el momento en el que no tiene hueco en la NBA, porque después de haber sido despedido de Rockets, Mike D'Antoni estaba sin empleo y lo ha acogido Steve Nash. Algún usuario en Twitter con el que he tenido el gusto de hablar me decía, pues a lo mejor Marion y Boris Dio también se unen al equipo de asistentes. Opinión personal, no lo creo, porque ya está sus cosas Marion y Boris Dio está feliz y alegre por Francia, tal como está el tema, dentro que cabe. Pero, ¿cómo lo veis vosotros? Neil, ahora empezando por ti otra vez. Brooklyn Nets, ¿qué esperamos después de que uno de sus principales jugadores, como es Kyrie Irving, también diga, pues aquí cualquiera puede ser el entrenador jefe un día puede ser KD, otro día puedo ser yo, otro día puede ser Nash? ¿Cómo lo ves? Pues me parece que con la contratación de Nash y de Anthony aciertan por el estilo de juego, que Nash puede ayudar a Irving de beneficiarse mucho de jugar con Kevin Durant. Lo que me extraña es que Nash sea el principal y Mike D'Antoni el asistente, teniendo en cuenta que D'Antoni lleva muchos años en la liga y Nash es el primero. Sí, yo también pienso igual que Neil. O sea, creo que, y además creo que D'Antoni les podría venir muy bien por ese juego que creo que harán un juego rápido, dinámico, tienen tiradores, tienen a Joe Harris, tienen a Kevin Durant. Creo que les vendrá muy bien y también, sinceramente, creo que la contratación de Nash es buena porque al final es un jugador veterano en la liga, respetado por todos, respetado también por los jugadores. Veremos cómo les sale y si no hay una fuga de egos en ese vestuario porque está ahí Kyrie Irving y Kevin Durant y sabemos que Kyrie Irving ha tenido problemas en vestuarios, igual que, por ejemplo, en Boston. Pero creo que... Kevin Durant también los Warriors. Sí, al final salió por ahí un poco por la puerta de atrás. Y creo que Steve Nash puede apaciguar un poco la situación, creo. Creo que Mike D'Antoni se encargará más del aspecto táctico, sinceramente, y creo que Steve Nash más de motivador, por así decirlo, en mi opinión. Sí, al final Nash también estuvo ayudando en los Warriors hace unos años, en los años en los que ganaron el anillo, hace no tanto, pero un par sí, siendo entrenador asistente con Kevin Durant, ya conoce a Kevin Durant de ello, y sobre todo firmas como la de Amar Stoudemire me dejan bastante intrigado por lo que pueda dar el exjugador también de Phoenix Suns, pero la duda que me queda es si Nash se marcará un kid, dos bases que en su momento cambiaron mucho equipo, Phoenix, Dallas, Phoenix, y fueron de los mejores bases de la época. Recordemos lo que pasó con Jason Kidd cuando estuvo en sus Nets, porque al final tiene retirada la camiseta en lo alto del Barclays Card Center. Jason Kidd también contrató a su ex entrenador, este caso en los New Jersey Nets, que era Loren Frank, le puso a pagarle $1 millón y luego lo mandó prácticamente a la grada, siendo el asistente que más cobraba de la competición. ¿Veis un caso Kid Loren Frank en esta situación o creéis que Nash
siendo un base mucho más calmado a pesar de que tuviera sus noches de juega con Nowitzki en Dallas, puede ser un hombre mucho más comprensivo con su maestro, por decirlo así. Yo sinceramente creo que no. Veremos, o sea, nunca se sabe lo que puede pasar, pero sinceramente no creo que ocurra. Creo que son dos personalidades completamente diferentes. Y se vio cómo era Kidd como jugador y creo que son dos personalidades totalmente diferentes. O sea que no creo que ocurra, en mi opinión. ¿Neil? Sí, perdón. Espera, me he desconcentrado. Sí, A que ver, el caso Lorenz Frank. sí, es verdad. ¿Crees que No sé cómo son ellos personalmente, pero no tiene pinta de que Nash se dejará ayudar de Mike D'Antoni, que ha sido uno de los mejores entrenadores de la liga? Uh-huh. Además fue su entrenador Sí. en Phoenix. Sí, claro, junto a Studomayer. Ahí es por donde salen los nombres que pueden darse como futuros asistentes del equipo, como Sean Marion o Boris Diaw. Sigo diciendo que no creo que eso ocurra y me lo pueden recordar las veces que quieran aquí en comentarios y claro, y si le dan a la campanita también para próximos programas. Cerrando un poco el programa, porque se nos ha quedado un programa interesante, y siendo hoy que lo vamos a subir ya nada más, terminemos de grabar este especial NBA, un poco de todo, día de elecciones en Estados Unidos, día de resaca de declaraciones como las de Donald Trump, que decía, pues la liga ha bajado un 71% con LeBron James ganando su cuarto anillo, tratando otro hombre más de desprestigiar el legado de LeBron James, especialmente en plena carrera presidencial, cuando se están posicionando en su contra, cuando el vídeo de San Antonio Spurs, que no lo podemos meter aquí por derechos, pero cantando el coyote a favor de que vayan a votar, saliendo el propio Greg Popovich a apoyar a Joe Biden, saliendo muchas personas a animar el propio vídeo de Biden de cara a votar, ese gran vídeo final para promocionar su campaña con gente en la calle jugando a baloncesto, entre otros muchos detalles, mucha gente en ese spot, en ese anuncio. Pero ¿cómo creéis que está afectando a la NBA en el ámbito presidencial? Porque les hemos visto con camisetas diciendo que voten, la WNBA muy activa también. En este caso, las protestas que hubo y que contaste tú, Guille, que se paró la liga, lo comentó también Neil en algún momento cuando tuvimos que hacer esos episodios, esos artículos diciendo que la liga se paraba por motivos raciales. ¿Cómo creéis, primero tú, Guille, que está afectando todo esto a la hora de votar y especialmente por jugadoras muy activas, incluso Natasha Cloud, que no jugó durante la temporada WNBA y que está en Italia, metiendo propuestas, y también Mari Gulic siendo alemán y jugando en Valencia Basket, alentando a la gente en Estados Unidos a que vote? ¿Cómo veis todo esto? Yo, en mi opinión, sí que veo bien que un jugador opine sobre un tema racial, sobre el tema de George Floyd y la violencia policial y todo eso, pero creo que no se deberían meter en asuntos políticos porque puede pasar que se enfrenten entre políticos contra la NBA y al final eso afecta a la propia audiencia, porque igual un votante republicano no le parece bien lo que ha dicho un jugador de la NBA y eso hace que bajen las audiencias. Entonces creo que sí que deberían meterse en temas sociales porque al final la NBA puede servir como altavoz, como en la pista que ponía el lema y todo eso. Pero creo que en temas políticos y de alentar a la votación, sinceramente, en mi opinión, no deberían meterse. Neil, ¿cómo lo ves? ¿Crees que debía ser así? Que temas sociales sí, pero temas de ir a votar a, porque al final, en muchos casos sí que es ir a votar a, especialmente a Biden, sobre todo LeBron James, ahora que se ha visto afectado por un Donald Trump que se quejó ya antes de LeBron James, Stephen Curry, y que ahora ha incidido sobre LeBron James. ¿Ir a votar a está mal o ir a votar también? Yo creo que sí que es bueno y deberían alentar para ir a votar, pero no a quién. Sobre todo Claro, las franquicias. Si un jugador da su opinión, entonces vale, pero que lo haga una franquicia, no. claro, sin posicionarse. Pienso igual. Entonces, ¿cómo crees que será el impacto al final? Porque hemos hablado de lo de LeBron James, hemos hablado de jugadoras WNBA que estuvieron muy activas, incluso más que los NBA, pero aquí se sigue menos la WNBA, por desgracia, y también salió mucho ese detalle. ¿Cómo lo veis? Especialmente lo hemos comentado, ir a votar sí,
que impliquen en ir a votar, sí, pero la apelación directa a LeBron James, ahí sí que LeBron James puede decir algo. Claro, porque se le ve afectado directamente, porque le está atacando, por así decirlo, el rival de lo contrario a lo que él piensa. Ahí igual sí, pero es lo que dice Neil, que una franquicia se decante por un candidato, yo no lo veo correcto. Y por cerrar, ya que lo hemos dicho con WNBA, ya que la competición ya está terminada, estamos hablando durante mucho tiempo en ATV CB de dos jugadoras WNBA, como son las que juegan en Valencia Basket, Mari Gulich y Rebecca Allen. En entrevista con Rebecca Allen la tienen también por aquí en ese formato ATV CB TV. Pero el caso Marta Shargay que está retirada, lo comentamos en su momento, está retirada al menos hasta que diga lo contrario, la jugadora de Gerona. Sí que tuvo ofertas, sí que tuvo la oferta del equipo que tiene sus derechos en Estados Unidos, como son las Phoenix Mercury, como comentamos, acompañando a Brianna Stewart a la burbuja, a su novia. Sí que tuvo ofertas de poder unirse a las Phoenix Mercury cuando el equipo de Arizona tuvo bajas de la burbuja, y ya que estaba ella allí y tenía contrato, por así decirlo, tenía esa preferencia, pudo haber jugado. ¿Cómo hubierais visto esto? Una jugadora que llega por otros motivos a la burbuja y que juega y que podría haber jugado en la burbuja por bajas. ¿Cómo de curioso hubiera sido esto, Guille? Hombre, yo creo que hubiera sido curioso por la situación en la que llega, pero si al final puede aportarle al equipo, igual es hasta bueno, si hay en el caso de que haya bajas. Neil. Obviamente sería un caso muy curioso, no sé, no creo que se volviera a repetir, y a lo mejor sí que alguien vería mal, ya que a lo mejor alguien pensaría que está allí por Ayudando. enchufes, Enchufe, exacto. pero Sí, yo ayudando. creo que si está allí puede aportar y hubiese aportado, me parecía bien que estuviese en el equipo. Pues cerrando con WNBA, que no estaba en el guión, pero me alegro de haberlo metido. Muchas gracias a todos los que nos hayan visto, ya lo saben, esta es su casa y pueden volver cuando quieran, ver los capítulos que quieran en los varios formatos que tenemos. Y a vosotros dos, Guille, Neil, os espero para un próximo programa que en cuanto haya draft, en cuanto haya cosas, volveré a llamaros a filas. Perfecto. Neil, adiós. Adiós. Pues bueno, ya se lo he dicho. Esta es su casa, pueden volver siempre que quieran. Hasta luego.